Celeste. Los astros se encuentran diseminados en el espacio a distancias enormes de la Tierra y además cada uno a distancias muy diferentes de los otros. Por lo anterior, un observador desde la Tierra le parece que todos los astros se encuentran a la misma distancia. Por la resolución de la mayoría de los problemas de la astronomía náutica, se supone que esta apariencia es cierta, o sea que todos los astros se encuentran en una gran superficie esférica de radio arbitrario llamada esfera celeste o bóveda celeste. Conozcamos sobre la bóveda celeste, pero antes de llegar a la bóveda celeste, es importante conocer primero, para entender la parte celeste y de la bóveda celeste, primero recordemos algunos conceptos fundamentales en las coordenadas geográficas en nuestro plano terrestre. Comencemos. Los polos. ¿Qué son los polos? Los polos terrestres son extremos del diámetro terrestre que hace del eje de la rotación. Se designan hacia el norte o hacia el sur. Los meridianos. Los meridianos terrestres son círculos máximos que pasan por los polos terrestres, el polo norte hacia el polo sur y que atraviesan el ecuador de una manera perpendicular. El meridiano local. Es el círculo máximo de la esfera terrestre que pasa por los polos terrestres y directamente sobre el punto de la Tierra donde está el observador. El meridiano de Greenwich. Greenwich es aquel que pasa por observatorio. El mismo nombre constituye el plano de referencia de las coordenadas terrestres. A partir de él se miden las longitudes y divide la Tierra en dos grandes hemisferios, en el hemisferio este y en el hemisferio west o el hemisferio oeste. Ecuador. El Ecuador o la palabra latina Ecuador significa igualdad o equidad que divide el mundo en dos partes iguales, en el hemisferio norte de 0 a 90 grados y el hemisferio sur de 0 a 90 grados sur. Latitud y longitud. ¿Se acuerdan que hablábamos del Ecuador? Bien, el Ecuador es un paralelo. Una latitud es un paralelo. Si escuchamos la palabra paralelo, es lo mismo hablar de latitud. Es el arco de meridiano del lugar comprendido entre el Ecuador y el paralelo del lugar. Se mide desde el Ecuador hacia el lugar de 0 a 90 grados si es norte o si es sur. La longitud, también conocido como meridiano, longitud o meridiano. Es el arco comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano local. Se mide desde el meridiano de Greenwich de 0 a 180 grados hacia el este o hacia el oeste. Una vez recordado las coordenadas geográficas, estas mismas coordenadas ahora lo vamos a tener en la bóveda celeste, lo que denominaremos y hablaremos sobre las coordenadas, veamos, celestes. Partamos del punto que ya conocemos las coordenadas geográficas de nuestro planeta Tierra. Ahora la bóveda celeste es lo que observamos en el cielo, pero aquí lo vamos a observar desde una perspectiva en un centro del todo y afuera, arriba, toda la bóveda celeste y toda la proyección hacia ella serían las coordenadas celestes. Iniciemos. Polos celestes. Son los puntos donde el eje de la Tierra, una vez prolongado, intersecta la esfera celeste. Veámoslo. Prolongamos, polo norte celeste. Prolongamos, polo sur celeste. ¿Ya la cogimos? Bien. Los meridianos son los mismos. Los meridianos celestes son círculos máximos de la esfera celeste que pasan por los polos celestes y directamente sobre algún punto de la Tierra de manera proyectada. Bien, si hablamos del círculo horario del astro, estaríamos hablando del círculo horario o del círculo máximo de la esfera celeste que pasa por los polos por un astro observado. ¿Qué quiere decir? Que si este es el astro, la estrella Betelgeuse, por ejemplo, y lo observamos, la línea imaginaria que pasa del polo norte celeste al polo sur, por donde pasa el meridiano, estaría el círculo horario del astro, porque el meridiano del observador, si lo podríamos referenciar, es el lugar o ese meridiano donde se encuentra ubicado el observador. Pero recordemos que es un meridiano celeste, que es un círculo máximo de la esfera
que pasa por los polos celestes directamente sobre el punto de la Tierra donde está ubicado el observador. En cambio, el meridiano de Greenwich, el meridiano de Greenwich es un círculo máximo de la esfera celeste que pasa por los polos celestes y es la proyección del meridiano de Greenwich de la corteza terrestre hacia la bóveda celeste. El ecuador celeste o el equinoccial no es más que el círculo máximo de la esfera celeste que se halla en todos los puntos a 90 grados de los polos. La declinación conocida como D o DEC, delta eco Charlie o delta de cualquier cuerpo celeste es la distancia angular desde el ecuador celeste a lo largo del círculo horario hasta el astro. Ahora vamos a encontrar tres ángulos: el ángulo horario de Greenwich, el ángulo horario siderio y el ángulo horario local, conocido como el famoso Hasha, Sasha y Lasha. Pero al final son abreviaturas: Golfo Hotel Alfa, Sierra Hotel Alfa, Lima Hotel Alfa. Veamos el ángulo horario de Greenwich. Es similar a la longitud de la Tierra, excepto que el ángulo horario de Greenwich se mide solamente hacia el oeste hasta 360 grados. En cambio, el ángulo horario siderio de un astro es el arco del ecuador celeste o el ángulo en el polo celeste formado entre el círculo del horario del primer punto de Aries y el círculo horario del astro, medido hacia el oeste desde el círculo horario del primer punto de Aries hasta 360 grados. Y el ángulo horario local de un astro es el arco del ecuador celeste o el ángulo en el polo celeste formado por el meridiano celeste de un lugar y el círculo horario del astro, medido hacia el oeste desde el meridiano celeste del observador hasta 360 grados. Finalmente, llegamos a unos datos muy importantes de las coordenadas horizontales, porque vamos a definir muy rápidamente lo que es el horizonte, el cenit, el nadir, el círculo vertical del astro, la altura y el azimut. Mucho cuidado con esto, porque en un sistema de coordenadas del ecuador celeste es muy útil para localizar astros en el cielo de un observador. Un sistema similar de coordenadas basadas en la posición del observador se usa para este propósito. Veamos. El horizonte celeste es el círculo máximo perpendicular a la línea del cenit y del nadir del observador, que pasa por el centro de la Tierra y se extiende hasta cortar con la esfera celeste. El horizonte celeste se divide la esfera en dos hemisferios llamados hemisferio superior y el hemisferio inferior. En el hemisferio superior vamos a encontrar todo lo que es visible para el observador, es decir, todo lo que puede ver. Y en el hemisferio inferior, el invisible, el que no ve el observador, el que está del otro lado del mundo. El cenit se va a encontrar en el hemisferio superior a 90 grados. De hecho, si levantamos la cabeza y formamos un ángulo de 90 grados con respecto al horizonte, tendremos el cenit, la parte más alta de la bóveda celeste. Y el contrario, en el hemisferio inferior, que es el invisible, sería el nadir. Los círculos verticales son círculos máximos de la esfera celeste que pasan por el cenit y el nadir y son perpendiculares al horizonte. El círculo vertical del astro es el círculo máximo de la esfera celeste que pasa por los puntos entre el cenit y el nadir y, por supuesto, del astro considerado o observado. Sobre este vertical se mide el ángulo de altura del astro que está siendo observado. La altura. La altura de un astro es el ángulo formado por el centro de la Tierra medido sobre la vertical que pasa sobre el astro desde el horizonte celeste hasta el astro de 0 a 90 grados. O 0 grados cuando está en el horizonte y 90 grados cuando está en el cenit. Veamos en la imagen, tenemos el horizonte, 0 grados, se levanta el astro del meridiano por donde pasa, la altura sería lo que nos indique un instrumento que sería el sextante. Pero hasta aquí no llega todo, porque en otra unidad se verá lo que tiene que ver la declinación y la hora del día con respecto a esta lectura que se tome al sextante, instrumento fundamental para medir la altura
de un astro. El azimut o ángulo azimutal. Bien, hay que definir dos cosas. El azimut es el arco de horizonte que va desde los puntos cardinales norte o sur hasta el vertical del astro y se mide siempre desde el punto cardinal norte hacia el este, como las manecillas del reloj, de 0 a 360 grados. En cambio, el ángulo azimutal es el arco del horizonte que va desde los puntos cardinales norte o sur o el polo elevado del observador hasta el vertical del astro. Se mide hacia el este o hacia el oeste hasta la vertical que pasa por el astro de 0 a 180 grados. Bien, esta es la parte final, lo que tenemos que ver con las coordenadas horizontales, coordenadas celestes, recordar sobre las coordenadas geográficas y tenerlos muy presentes estos pequeños conceptos para poder desarrollar ejercicios de rectas de altura, ejercicios de meridiana y el uso del sextante para poder determinar algunas variables. Con estos conceptos será de gran utilidad para poder hacer una muy buena lectura de navegación astronómica.